Me llamo Clara Estevez y tengo 78 años. No me considero una mujer extraordinaria, ni tampoco quiero que me recuerden como mártir o heroína. Lo que fui, simplemente, es constante. Durante toda mi vida, tejí la existencia de los demás con hilos invisibles de cuidado, paciencia y sacrificio. Fui costurera desde los 14. Heredé las manos hábiles de mi madre y la espalda encorvada de mi abuela. En ese entonces los hilos eran de verdad. Más adelante me di cuenta de que también había hilos que no se veían, pero que mantenían unida la casa, la familia, los días que parecían interminables, hilos que yo sostenía mientras los demás caminaban despreocupados. Mi esposo, Ignacio, fue panadero. Hombre noble, silencioso, de esos que se levantan antes que el sol y regresan cuando ya nadie necesita pan. Murió hace 15 años, justo en la cocina, preparando café para mí. A veces me gusta pensar que el último olor que sintió fue el del agua hirviendo con canela, como cada mañana que compartíamos desde que nos casamos. Fue una vida sencilla, sí, pero hecha de rutinas sólidas. Yo trabajaba desde casa, remendaba camisas, cosía vestidos para vecinas, hacía uniformes para la escuela del barrio. Juntas nuestras manos mantenían a flote un hogar con poco, pero con dignidad. Nuestra hija, Nidia, fue el motor. Todo lo que hacíamos era por ella. En esos años no había duda de que lo importante era que ella pudiera estudiar, crecer, tener más de lo que nosotros tuvimos. Recuerdo que cuando cumplió 20 y me dijo que quería casarse con Ramiro, sentí una mezcla de orgullo y temor. Él no me gustaba mucho. Tenía esa sonrisa que no se sostiene cuando uno deja de mirarlo. Pero Nidia estaba enamorada, y eso a veces nubla las palabras de las madres. Les regalamos la mitad de nuestros ahorros para que pudieran alquilar algo. Ignacio decía que la juventud tenía que empezar por su cuenta, aunque dentro de mí yo presentía que no era la última vez que estarían en nuestra puerta. Y no me equivoqué. 10 años más tarde, cuando él perdió su trabajo y ella se embarazó del segundo niño, regresaron. Traían maletas, una cuna y un aire de derrota que no pedía permiso. Dijeron que era temporal. Dijeron que solo hasta que las cosas mejoraran. Al principio lo acepté sin condiciones. Había cuartos vacíos. Había silencio suficiente como para que las risas de los niños volvieran a llenar los rincones. Preparaba la merienda para mis nietos como antes lo hacía para Nidia. Volví a coserles ropa. Volví a guardar el mejor pedazo de pan para los más chicos. Me levantaba antes que todos para hacer el desayuno. Mantenía la casa en orden mientras ellos salían o dormían. Nadie me pidió que lo hiciera. Nadie me lo agradeció tampoco. Pero no lo hacía por ellos. Lo hacía porque así sentía que seguía perteneciendo. Que aún tenía propósito. El problema con las cosas temporales es que, cuando nadie las cuestiona, se hacen permanentes. 2 meses se convirtieron en 6, luego en años. Mi casa se fue transformando. La mesa que compramos con Ignacio fue reemplazada por una de melamina blanca que trajo Ramiro, porque la nuestra era muy antigua. Mis macetas fueron puestas en el patio trasero porque estorbaban la circulación. Incluso mis manteles, tejidos a mano, fueron guardados para ocasiones especiales, que nunca llegaron. Poco a poco, lo mío dejó de estar. Mis cosas, mis hábitos, mi aroma, mi historia. Aún así, aguanté. Porque era mi familia. Porque mi hija estaba estresada. Porque Ramiro no encontraba trabajo fijo y pasaba horas frente al televisor. Porque los niños tenían sus rutinas y yo no quería incomodar. Porque me decía a mí misma que todo pasaría.
porque todavía conservaba mi cuarto, mi cama, mi refugio. Allí estaban mis fotos con Ignacio, los libros que leíamos juntos, el rosario que cuelga de la cabecera desde el día de nuestra boda. Mi cama tenía el mismo colchón viejo, pero para mí era más cómoda que cualquier hotel. Era la última cosa que seguía siendo mía en esa casa que ya no reconocía. Hasta que un día dejaron de llamarlo tu cuarto. Fue en una conversación casual. Escuché a Nidia decirle a Ramiro: «Tenemos que reacomodar el cuarto de la abuela para hacer espacio a la mesa de juegos». No se refería al cuarto de visitas. Se refería al mío. Me dolió más de lo que admití. Pero callé. Pensé que quizás había malentendido, que no era para tanto, que después se disculparían. Pero no lo hicieron. Nunca nadie se disculpó. Solo me informaron, días después, que me moverían a la pieza chica, un rincón oscuro donde antes guardábamos herramientas y trapos. Pusieron una cama plegable y una lámpara vieja. Me dijeron que era por un tiempo, que los niños necesitaban más espacio, que yo estaría más tranquila allí. Esa noche no pude dormir. No por el colchón duro ni por el frío, sino por el sonido hueco de las paredes, por el eco de mi propia respiración, por la certeza de que algo dentro de mí se había roto. Pensé en mi madre, en cómo luchó por darnos un techo digno. Pensé en Ignacio, en cómo cuidaba cada rincón de esta casa como si fuera un templo. Pensé en mi cama, en la forma de mi cuerpo grabada en el colchón, en los sueños que compartimos allí, en las lágrimas que derramé en silencio. Y pensé, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez me había equivocado. Que el amor no siempre basta. Que cuando uno da todo, sin condiciones, los demás dejan de ver que eso tiene valor. Me prohibieron dormir en mi cama. Así, sin más, como si fuera un objeto viejo, una silla rota que se mueve de lugar porque molesta. Me lo dijeron con palabras suaves, pero la violencia estaba ahí, en el tono, en la decisión ya tomada, en la puerta que ya no se abría con mi llave. En ese momento supe que algo tenía que cambiar, que no se puede vivir toda la vida como huésped en el lugar que una misma levantó. Y aunque aún no sabía cómo, una idea se fue asentando en mi pecho como un ladrillo caliente. Si ellos me habían borrado, yo también podía desaparecer, pero a mi manera. Y no sería yo quien lloraría después. Fue la noche antes de mi cumpleaños número 79, cuando todo se selló, como si el destino hubiera querido ponerme frente a un espejo justo antes de que me resignara del todo. Era una noche fresca de abril, y yo había pasado la tarde sentada en el porche, mirando las hortensias que cada vez florecían menos, y recordando que ese arbusto lo plantó Ignacio el año que nació Nidia. Me acuerdo que dijo: «Cuando florezca, sabremos que todo irá bien». Por años fue así. Las flores brotaban con fuerza, y yo sentía que las cosas, de algún modo, seguían su curso. Pero esa tarde, mientras la brisa me acariciaba el rostro y las risas de mis nietos venían desde el interior de la casa, noté que las flores eran escasas, tímidas, como si también ellas sintieran que algo había dejado de crecer en este hogar. Yo ya sabía que no habría celebración. Desde hace años, mis cumpleaños se habían reducido a un abrazo al pasar, una llamada de cortesía de algún primo lejano, y un trozo de torta comprada que siempre terminaba comiendo sola. Pero esa noche tenía una pequeña ilusión secreta: que al menos me permitieran dormir tranquila en mi cama. No pedía más. Ni regalos, ni fiesta, ni palabras grandes. Solo cerrar los ojos sobre el colchón donde había soñado mi vida entera. Era algo que me aferraba al pasado con los hilos que aún quedaban.
Alrededor de las 8 de la noche, me acerqué a mi antiguo cuarto. La luz estaba apagada, pero noté que algo había cambiado. Habían puesto una cerradura nueva, y la puerta estaba cerrada con llave. Confundida, toqué el picaporte varias veces. El frío del metal me recorrió el cuerpo. No entendía. No me habían dicho nada. Empujé un poco, como si con el movimiento pudiera borrar lo que mis ojos ya veían. Fue entonces cuando escuché los pasos de Nidia acercarse por el pasillo. Venía con una expresión de fastidio contenida, como quien se cansa de repetir lo obvio. «¿Mamá? ¿Qué haces ahí?», preguntó cruzándose de brazos. «Mi cuarto está cerrado. Solo venía a buscar una manta. Hoy está más fresco». Ella dudó un momento antes de responder. Miró hacia la cocina, donde Ramiro hablaba por teléfono, y bajó la voz. «No te dije. Lo que pasa es que reorganizamos un poco el espacio. Los chicos necesitan un lugar donde estudiar tranquilos, y Ramiro quiere montar su escritorio aquí por ahora. Es solo por un tiempo». Yo la miré sin decir palabra. Sabía que por ahora era una mentira. Que solo por un tiempo era una excusa más. Esa puerta no volvería a abrirse para mí. Lo supe con la misma claridad con la que supe que Ignacio no despertaría aquel día en la cocina. Hay cosas que no se dicen con palabras, pero el cuerpo las entiende. Nidia no me miraba a los ojos. Su mano jugaba con una pulsera barata. Su voz tenía ese tono apurado que uno usa cuando quiere zafar de una culpa sin nombrarla. «La cama de la pieza chica está lista. Hasta le puse sábanas limpias. Te dejé la manta de flores que te gusta». Mi garganta se cerró. Esa manta me la regaló una vecina cuando cumplí 60, y nunca me gustó del todo. Era áspera y tenía un diseño chillón, pero la guardaba por educación. Me dolió que no recordara eso, o que no le importara. Asentí en silencio. No era momento para discutir. No tenía fuerzas. Caminé hacia la pequeña pieza del fondo. La puerta estaba entreabierta, la luz tenue, y el ambiente olía a humedad. Sobre la cama improvisada había una almohada con funda despareja, una sábana doblada con prisa, y mi pijama encima, como si me estuvieran marcando territorio. Esa noche apenas pude moverme. Los huesos me dolían por el cambio de colchón, pero el verdadero dolor no era físico. Me sentí despojada. No porque me quitaran un cuarto, sino porque me arrancaban el último vestigio de pertenencia. Esa cama fue mía desde que Ignacio y yo construimos este hogar. Allí nos reíamos, allí lloramos cuando murió su madre. Allí nació Nidia. Allí él me abrazó la noche que supimos que ya no había nada que hacer con su enfermedad. Era nuestra cápsula de memoria. No era solo un lugar donde dormir. Era un altar. Y ahora era una oficina de Ramiro. A la mañana siguiente, el día de mi cumpleaños, me desperté temprano. Nadie estaba levantado aún. Caminé descalza por la casa en silencio. Me detuve frente a mi antiguo cuarto. La puerta seguía cerrada. Desde adentro se oía la voz de Ramiro hablando por videollamada. Dijo algo sobre trabajar desde casa en un espacio adecuado. Y reí por dentro. «¿Espacio adecuado?», dijo. Ese espacio había sido mi santuario, y ahora era su despacho. Seguí hacia la cocina. El mantel nuevo cubría la mesa. No había flores, ni tarjetas, ni torta. Solo una pila de platos sucios de la cena anterior. Me preparé un té en silencio. Afuera, los pájaros cantaban, ajenos al drama doméstico. Mi corazón latía despacio, pero constante, como si presintiera lo que iba a venir. Pasadas las 10,
Nidia bajó en pijama. Se frotaba los ojos. Me dio un beso en la mejilla como quien le da un beso a una planta que ya no florece. Me dijo: «¡Feliz cumple, ma!» y se sirvió café. No me preguntó cómo dormí. No mencionó la cama. No hizo alusión a nada. Ramiro bajó después. Habló por teléfono todo el desayuno y se fue sin mirarme. Los niños, al menos, se acercaron a abrazarme. El mayor, Tomás, me preguntó si aún tenía la foto de su abuelo donde él salía de bebé. Le dije que sí, pero ya no estaba colgada. Nidia la había guardado para modernizar los ambientes. Me senté frente a la ventana, la taza de té ya fría entre las manos. Miré el jardín seco, el suelo cuarteado por la falta de riego. Me sentí como ese terreno, fracturada por dentro, olvidada. Fue entonces cuando, sin pensarlo, caminé hacia mi armario del pasillo. Saqué una carpeta marrón con los papeles del título de propiedad de la casa. Ignacio siempre decía que había que tenerlos a mano. Dentro también guardaba una copia del testamento, unas cartas viejas y un sobre con algo de dinero de reserva. Lo metí en mi bolso de tela. Me puse los zapatos despacio. No dije nada. No avisé a nadie. Salí de la casa como quien va a hacer las compras, pero con una decisión ardiéndome en el pecho. Tomé el primer colectivo hacia el centro. Bajé en la esquina donde está la notaría vieja, la misma donde Ignacio y yo firmamos la escritura hace más de 40 años. Pedí ver al escribano. Era otro, joven, de rostro amable. Le expliqué que quería hacer una cesión, pero no a favor de la familia. Le pedí que redactara un documento de donación con usufructo vitalicio, a favor del monasterio de las Hermanas de Santa Inés. Él parpadeó, sorprendido. Me preguntó si estaba segura. Le dije que absolutamente. Me ofreció un vaso de agua. Lo rechacé. Firmé con mano firme. Sentí una especie de calma recorrerme. Una sensación que no tenía hace años. Como si, por fin, recuperara algo que me pertenecía. Mi voz. Al salir, compré una empanada de verdura en la esquina y me senté en la plaza a comer. El sol caía suave sobre las hojas. Pensé en Ignacio. Pensé en cómo habría reaccionado. Lo imaginé sonriendo, diciéndome: ya era hora, Clarita. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Nidia. Solo decía: hoy recibí el mejor regalo de cumpleaños. Claridad. Esta noche ya no dormiré en esta casa. Mañana hablaremos. Que Dios los bendiga. Apagué el celular y me prometí no volver a prenderlo hasta el día siguiente. Volví a casa al atardecer, después de pasar el día entre calles antiguas, bancos de plaza y recuerdos que parecían aflorar como maleza en las grietas del alma. Aún tenía el sabor de la empanada en la boca, pero más que comida, lo que me llenaba el estómago era una mezcla de tristeza y determinación. Caminé con lentitud, no por debilidad, sino porque algo dentro de mí sabía que cada paso marcaba el cierre de un ciclo. La llave todavía giraba en la cerradura, pero algo había cambiado. Ya no era la llave de mi casa, era la llave de una decisión tomada en silencio. Cuando entré, la casa olía a sopa recalentada y perfume barato. Escuché las voces de los niños riendo frente al televisor. La música tonta que Ramiro solía poner a todo volumen mientras trabajaba, y el crujido de la madera vieja en cada paso. Nadie notó mi llegada. Nadie me preguntó dónde había estado todo el día, ni por qué tenía los ojos más secos que de costumbre. Ni siquiera repararon en que llevaba un bolso que no era el de siempre. Me deslicé como un fantasma hasta la pequeña habitación al fondo del pasillo.
La lámpara parpadeaba. Había humedad en una esquina, y el colchón seguía deformado, como si hasta la cama se resistiera a recibirme. Me senté sin quitarme los zapatos. Dejé el bolso a mi lado y abrí la cremallera con cuidado. Saqué la copia del documento que había firmado horas antes. Lo deslicé entre las páginas de mi viejo misal, ese que usaba Ignacio para leer los domingos después de misa, cuando aún íbamos los tres juntos a la parroquia. El misal tenía el lomo desgastado y olía a papel antiguo, como todo lo que aún me daba sentido. Cerré el libro con firmeza y lo guardé bajo la almohada. Me lavé las manos, me cambié de ropa y salí de nuevo al comedor, donde Nidia servía platos con gesto automático. ¿Querés sopa, mamá?, preguntó sin mirarme. No, gracias. Ya comí. No hizo más preguntas. Me senté a la mesa con los demás, aunque no tenía apetito. Observé cómo los niños hablaban entre ellos, cómo Ramiro masticaba sin levantar la vista del celular, cómo Nidia corregía a su hijo menor sin mirarlo siquiera. Todo parecía normal, y sin embargo, había un temblor subterráneo en el ambiente, como cuando se siente que una tormenta se está gestando, aunque el cielo todavía esté azul. Después de cenar, recogí mi plato y lo lavé como siempre. Me sequé las manos con el delantal que colgaba de la puerta y miré por la ventana de la cocina. Afuera, la noche caía mansa, como una sábana sobre un cuerpo cansado. El barrio estaba tranquilo, pero dentro de mí una agitación creciente me impedía quedarme quieta. Volví a mi cuarto, cerré la puerta, me senté sobre la cama y recé en silencio. No pedí nada. No agradecí. Solo recé para no arrepentirme, para que al día siguiente, cuando todo empezara a desmoronarse, tuviera el valor de sostenerme sin llorar. Me desperté antes que nadie, como lo hice durante casi toda mi vida. Puse agua a calentar para el café, preparé tostadas y ordené la mesa. Los niños bajaron primero, como de costumbre, arrastrando los pies y quejándose por tener que ir al colegio. Nidia les sirvió leche con cereal. Ramiro bajó unos minutos más tarde, vestido con una camisa sin planchar, quejándose por la señal del wifi. Nadie dijo «buenos días». Nadie comentó nada. Entonces, mientras cortaba una rebanada de pan, les hablé con la misma voz que usaba cuando Nidia era chica y no quería ir a la escuela. Hoy vendrán personas del monasterio a ver la casa. Les pido que estén presentes. El cuchillo se detuvo en la mano de Nidia. Ramiro dejó el celular. Uno de los niños preguntó si eso significaba que vendrían monjas. Yo no dije más. No respondí preguntas. Solo miré a mi hija con una serenidad que me sorprendía a mí misma. ¿Cómo que del monasterio?, preguntó ella frunciendo el ceño. Después te explico. Ahora hay que limpiar un poco. A las 10 llegan. Hubo un murmullo de desconcierto, pero nadie se atrevió a seguir preguntando. Hice lo que hacía siempre. Barrí el comedor, abrí las ventanas, acomodé los almohadones. Pero esta vez no era para ellos. Era para mí. Para que supieran que yo también podía mover las piezas. A las 10 en punto sonó el timbre. Eran 2 hermanas del monasterio y un joven abogado que traía una carpeta en la mano. Los recibí con una sonrisa tranquila. Ramiro se mantuvo en un rincón, observando como quien no sabe si debe intervenir o fingir demencia. Nidia se cruzó de brazos, visiblemente tensa. Los niños fueron enviados a la pieza del fondo. Yo guié al grupo por la casa, mostrándoles cada rincón como si fuera una guía de museo. Les hablé del jardín, del cuarto de costura, de la cocina que remodelamos en el 93 con los ahorros de Ignacio. Las hermanas escuchaban con respeto. El abogado tomaba nota. Al final del recorrido, en el living,
Abrí el misal, saqué el documento y lo entregué. Este es el acta de donación. Desde hoy, esta casa pertenece a la comunidad de las Hermanas de Santa Inés. Ellas podrán disponer de ella según su necesidad. Yo conservaré el derecho a habitarla hasta que Dios decida llamarme. Nidia palideció. Ramiro se incorporó bruscamente. ¿Pero qué estás diciendo, mamá? ¿Cómo que la casa ya no es tuya? Es que nunca fue de ustedes, respondí. Y si no puedo dormir en mi cama, tampoco tengo por qué sostener su techo. La frase cayó como piedra en agua. El silencio fue inmediato. Las hermanas se miraron sin intervenir. El abogado explicó los términos legales con tono neutro. Dijo que la familia tenía 30 días para desocupar las áreas designadas, a menos que se llegara a un nuevo acuerdo con la congregación. Nidia empezó a decir algo, pero se le quebró la voz. Ramiro intentó interrumpir al abogado, pero éste solo continuó leyendo con aplomo. Cuando los visitantes se fueron, yo regresé a la cocina y volví a poner agua a calentar. Nidia me siguió. Mamá, esto no tiene sentido. ¿Por qué harías algo así sin avisar? Porque ya no me escuchaban. Porque me prohibieron dormir en mi cama. Porque ya no soy parte de esta casa. Solo una carga. ¿No es eso lo que Ramiro dice cuando cree que no lo oigo? No fue así, murmuró ella. No importa. Ya está hecho. No busco pelear, Nidia. Solo recuperar mi lugar. Y si mi lugar ya no existe aquí, entonces no tienen por qué quedarse ustedes. Esa tarde, la tensión en la casa era densa como el vapor de una olla olvidada. Ramiro se encerró en mi antiguo cuarto, hablando con alguien por teléfono, probablemente un abogado improvisado. Nidia lloró en la escalera. Los niños jugaban sin entender el terremoto que se avecinaba. Yo me senté en el porche, como siempre. Miré las hortensias. Y por primera vez en mucho tiempo, me parecieron más vivas que nunca. No me arrepentía. Sentía una calma que no conocía, una fuerza que me venía, tal vez, de todas las mujeres que habían sido relegadas a un rincón. Esa noche dormí en la cama dura de la pieza chica. Pero dormí en paz. Porque sabía que al amanecer, esa casa ya no sería su refugio sin condiciones. Que por fin, la historia de esta casa volvería a escribirse con mis letras. Y esa fue solo la primera grieta. Desde el día en que entregué la casa al monasterio, la atmósfera en el hogar se volvió densa, como si cada rincón estuviera impregnado de una tensión silenciosa. Nidia evitaba cruzar miradas conmigo. Y Ramiro, aunque intentaba mantener su rutina, no podía ocultar su incomodidad. Los niños, ajenos a la complejidad de los adultos, seguían con sus juegos. Pero incluso ellos notaban que algo había cambiado. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Nidia se acercó a mí con una expresión que mezclaba tristeza y reproche. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?», me preguntó, sin necesidad de especificar a qué se refería. La miré con serenidad, dejando que el agua siguiera su curso sobre las raíces de las hortensias. «Porque necesitaba recordar que esta casa también era mía», respondí. Durante años me sentí una invitada en mi propio hogar. Nidia bajó la mirada y, por un momento, el silencio entre nosotras fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, mientras me acomodaba en la pequeña habitación del fondo, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Recordé los momentos compartidos con Ignacio, las risas de Nidia cuando era niña, las celebraciones familiares. Pero también recordé las veces en que me sentí invisible, las decisiones tomadas sin consultarme, las palabras no dichas pero sentidas. Al día siguiente,
recibí una llamada del monasterio. La hermana Inés me informó que habían decidido utilizar la casa como un centro comunitario para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Me preguntó si estaba de acuerdo con la decisión. «Por supuesto», respondí. Nada me haría más feliz que ver esta casa llena de vida y propósito nuevamente. Esa noticia me llenó de una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sentí que, finalmente, estaba tomando las riendas de mi vida, que estaba dejando un legado significativo. Cuando compartí la noticia con Nidia, su reacción fue inesperada. Se mostró emocionada y, por primera vez en mucho tiempo, me abrazó con sinceridad. «Mamá, lo siento por todo», me dijo entre lágrimas. «Nunca quise que te sintieras desplazada». La abracé con fuerza, sintiendo que, a pesar de todo, aún había esperanza para reconstruir nuestra relación. En los días siguientes, comenzamos a trabajar juntas en la preparación de la casa para su nueva función. Limpiamos, reorganizamos espacios y compartimos recuerdos. Fue un proceso sanador para ambas. El día de la inauguración del centro comunitario, la casa se llenó de mujeres mayores, cada una con su propia historia, sus propias cicatrices. Al verlas interactuar, reír y compartir, sentí que todo el dolor y las decisiones difíciles habían valido la pena. Esa noche, mientras me sentaba en el porche, observando la casa iluminada y llena de vida, comprendí que, aunque el camino había sido arduo, había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Había transformado el dolor en propósito, la soledad en comunidad. Desde el día en que el monasterio confirmó la aceptación de la casa, los movimientos dentro del hogar se volvieron nerviosos, como si el suelo bajo nuestros pies hubiera empezado a crujir, con una advertencia sorda. Ramiro comenzó a hacer llamadas constantes desde el nuevo despacho que alguna vez fue mi dormitorio, revisando papeles, enviando correos, hablando con supuestos abogados cuyos nombres cambiaban cada 2 días. Nidia, por su parte, caminaba por la casa como una sombra temerosa, evitando tocar las cosas que antes usaba sin pensar, como si ahora sintiera que cada silla, cada vaso, cada escalón ya no le pertenecían. Yo observaba todo desde el rincón más silencioso, desde esa pequeña pieza donde la lámpara parpadeaba como una estrella vieja. No celebraba la situación, pero tampoco ofrecía explicaciones. Mi tiempo de hablar había terminado. Ahora les tocaba escuchar al mundo. Fue un jueves por la tarde cuando llegaron las cartas formales. Un aviso legal que estipulaba el plazo para desocupar las áreas designadas de la propiedad. El sobre estaba sobre la mesa del comedor, y cuando Ramiro lo abrió con un cuchillo de cocina, su rostro se tensó con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Leyó en silencio, y luego arrojó el papel al suelo con una risa amarga que hizo eco en las paredes. Nidia lo recogió y lo leyó con las manos temblorosas. Yo seguía pelando papas en la cocina, no porque me hiciera falta hacerlo, sino porque necesitaba un gesto cotidiano para no quebrarme. Mis manos sabían qué hacer cuando el alma se sentía al borde del colapso. El ruido del cuchillo contra la tabla era más compasivo que las palabras que empezaron a salir de la boca de Ramiro. «Esto es un despropósito», decía. «Una locura». «¿Vos sabías de esto, Nidia? ¿Vos lo permitiste?» «No», respondió ella con la voz opaca. «Me enteré como vos». «Mamá no me dijo nada». «¿Cómo que no te dijo nada? Esta es tu madre». «Y esta también es mi casa», repliqué sin mirar. «O lo era». El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido del refrigerador. Ramiro se acercó a la cocina y se apoyó contra la puerta, mirándome con los ojos de un hombre que ha vivido toda su vida, convencido de que tiene derecho a todo. «¿Así que vas a echarnos a la calle?»,
¿A tus propios nietos? Yo no echo a nadie. Solo devolví esta casa al propósito con que fue construida. Para albergar a quienes lo necesitan. Y ustedes tienen otros lugares. Familia, amigos, oportunidades. Yo no tenía más que esta cama que me negaron. ¿Una cama? ¿Todo esto por una cama?, gritó Nidia desde el comedor, finalmente sacando afuera el nudo que llevaba días tragándose. ¿Todo esto porque no podías dormir en tu cuarto? Sí, dije, porque esa cama no era un mueble. Era la última parte de mí que quedaba en pie. ¿Y ustedes la cerraron con llave como se cierran las puertas a un estorbo? Nidia lloró. Ramiro se fue al jardín a fumar. Los chicos, que estaban en su cuarto, salieron al escuchar los gritos, y yo me acerqué a ellos. Les acaricié el cabello. Les ofrecí galletas. Ellos no entendían el conflicto legal ni la lógica del despojo. Solo sabían que algo estaba mal y que su abuela ya no era la misma mujer callada que les preparaba chocolate caliente y les tejía bufandas en invierno. Yo tampoco me reconocía del todo, pero por primera vez me sentía viva en mi propia piel. Al día siguiente, Ramiro intentó frenar el proceso. Llamó a un abogado de su primo, presentó un recurso, cuestionó la validez del documento de donación, argumentó que yo no estaba en pleno uso de mis facultades. El monasterio respondió con serenidad y firmeza. Mis papeles estaban en orden, las firmas verificadas, la intención documentada y grabada. No había lugar para impugnaciones sin fundamento. El plazo seguía corriendo. Nidia empezó a empacar en secreto. Guardaba sus cosas mientras los chicos estaban en la escuela. Me pidió disculpas un par de veces, sin mucha convicción. Yo le ofrecí cajas, incluso ayudé a doblar algunas mantas. No lo hice por venganza, sino por coherencia. Si iba a recuperar mi dignidad, tenía que hacerlo sin odio. Porque el odio, como bien sabía, no construye techos, solo incendia lo que queda. Un domingo por la noche, después de la cena, Nidia se sentó frente a mí con una carpeta en la mano. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y las palabras parecían pesadas en su lengua. «Mamá», dijo, «encontré unas cosas tuyas en el altillo. Cartas de papá. Recibos. Fotos. Algunas las iba a tirar, pero después pensé. ¿Pensaste que todavía podrían pertenecerme?» Completé y tomé la carpeta sin sonreír. «Gracias». ¿Estás segura de que no querés deshacer lo que hiciste? Estoy más segura que nunca. ¿Y si Ramiro y yo encontramos otro lugar, pero los chicos quieren venir a visitarte? ¿Eso todavía se puede? Siempre podrán venir. Esta sigue siendo la casa de su abuela, pero ya no será una casa para gritos ni para indiferencia. Será una casa para descanso, para cuidado, para respeto. Y si ellos aprenden eso, tendrán su lugar aquí mientras yo viva. Nidia asintió. Lloró un rato más. Me pidió que le dejara las sillas del comedor. Le dije que sí. A esas alturas, lo material era lo de menos. Lo que importaba era que por fin habíamos dicho lo que llevaba años pudriéndose entre los silencios. El día anterior al desalojo, el ambiente era solemne. Ramiro se fue a dormir a casa de su hermana. Nidia y los chicos empacaban en bolsas negras y cajas recicladas. Yo tejía una bufanda nueva en la galería, mirando cómo el sol caía sobre las hortensias que habían vuelto a florecer, sin que nadie supiera por qué. Una de las hermanas del monasterio vino a visitarme. Trajo bizcochos de naranja
y una agenda con ideas para los primeros talleres que querían dar en el centro. Le ofrecí té, y nos sentamos a hablar de mujeres, de memorias, de cómo un hogar puede ser cárcel o refugio, según el trato que reciba. Cuando se fue, me quedé en la galería hasta tarde. Escuché a Nidia arrojar algo al piso con rabia, y después llorar. Escuché a mi nieto mayor preguntar si podía llevarse la pelota de fútbol, y a ella responder que sí. Escuché la casa susurrarme que todo había sido necesario, que a veces, para que algo florezca, hay que podar profundo, incluso si eso duele. Esa fue la segunda escalada. El momento en que la estructura familiar, construida sobre silencios y obligaciones no dichas, se tambaleó hasta romperse. No porque yo lo buscara, sino porque ya era tiempo. Porque el amor, cuando se convierte en obligación, pierde su fuerza. Y porque una mujer puede envejecer sin perder el derecho a decir «hasta aquí», y al día siguiente, cuando ellos ya no estuvieron, la casa respiró. Y yo con ella. El día que dejaron la casa no hubo despedidas. No hubo abrazos, ni palabras suaves, ni silencios compartidos. Fue un acto frío, funcional, como el final de una función teatral donde los actores abandonan el escenario sin saludar. Ramiro llegó con un furgón alquilado y 3 hombres, que no saludaron al entrar. Cargaron muebles, cajas, bolsas plásticas que parecían multiplicarse sin fin. Nidia iba detrás, con una libreta en la mano, revisando, tachando, suspirando. Los chicos estaban pálidos, confundidos, como si no entendieran por qué su casa se deshacía, mientras la abuela tejía en el porche con la misma calma de siempre. Yo los miraba con ternura y con una pizca de tristeza, porque a su corta edad ya aprendían que los adultos también se derrumban, aunque traten de ocultarlo bajo listas y muebles envueltos en sábanas viejas. Cuando el último cajón fue subido al camión, Nidia se acercó y dejó un juego de llaves sobre la mesa de la cocina. No dijo nada. Ramiro ni siquiera entró a despedirse. Los niños con los ojos brillantes me abrazaron con fuerza. Les susurré que siempre tendrían un lugar en mi corazón y en esta casa, mientras viviera. Ellos no dijeron nada, pero no hacía falta. Ese tipo de promesas se entienden sin palabras. Cuando cerraron la puerta tras ellos, la casa quedó sumida en un silencio que no era vacío, sino lleno de historia. Caminé por los cuartos vacíos. Cada rincón parecía respirar con más libertad. Abrí ventanas, dejé que el aire nuevo recorriera pasillos que durante años se habían sentido pesados. El cuarto que había sido mío, el que Ramiro convirtió en oficina, estaba en ruinas. La pintura descascarada, las cortinas sucias, mi crucifijo tirado en un cajón. Lo recogí, lo besé y lo colgué de nuevo en la cabecera. Ese cuarto volvería a ser mío, pero no igual. Lo pintaría de otro color. Quizás pondría una silla junto a la ventana para leer por las tardes. Tal vez dejaría que el sol se colara sin filtro por las mañanas. Era el momento de hacer las paces con ese espacio. No como monumento al pasado, sino como refugio para el presente. Días después, la casa ya no era solo mía. Las hermanas del monasterio comenzaron a llegar con mujeres mayores que no tenían dónde dormir, que habían sido expulsadas de sus casas, ignoradas por sus hijos, dejadas en hospitales como si fueran maletas olvidadas. Una por una, esas mujeres ocuparon los espacios con sus historias, sus miradas rotas, sus risas ásperas y sus silencios cargados de preguntas sin respuesta. Yo las recibía con té, con sopas, con mantas que tejía por las noches. Les preparaba camas, les ofrecía almohadas, escuchaba sus relatos, y cada palabra me resonaba en algún rincón del alma.
Era como si cada una trajera consigo una parte de mí. Como si juntas reconstruyéramos lo que la vida nos había quitado de a poco. Una mañana, mientras servía desayuno en la mesa grande del comedor, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Caminé hasta la puerta, abrí, y allí estaba Ramiro, con el ceño fruncido, el traje arrugado y un maletín en la mano. No me saludó, no me miró a los ojos. Solo dijo: «Necesitamos hablar». Lo dejé pasar sin decir una palabra. Entró con paso firme, como si aún creyera tener autoridad en esa casa. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió su maletín y sacó una carpeta con papeles. «Vamos a impugnar la donación», dijo sin rodeos. «Nuestros abogados consideran que actuaste bajo presión, que hubo manipulación y que hay posibilidad de revertir todo esto. Nidia está devastada. No quiere hacerlo, pero yo sí. Esto no puede quedar así». Lo miré. Lo dejé hablar. Escuché cada palabra como quien escucha la lluvia golpear el techo. Con paciencia, con distancia. Cuando terminó, me acerqué a la alacena, saqué 2 tazas, serví café en silencio y lo coloqué frente a él. Luego, me senté. «¿Y crees que con eso vas a recuperar esta casa? Vamos a intentarlo. No me importa cuánto cueste. No podemos permitir que esto quede en manos de unas monjas y una abuela despechada». «No soy una abuela despechada», respondí sin alzar la voz. «Soy una mujer cansada de ceder. Una mujer que dio todo y recibió desprecio. Una mujer que se hartó de callar para no incomodar. Esta casa fue el único espacio donde me sentí viva, y ustedes me lo arrebataron poco a poco, hasta que no me dejaron ni mi cama. ¿Y ahora venís a reclamar derechos? ¿No te diste cuenta del daño que causaste?», dijo bajando la voz. «Dejaste a Nidia sin hogar, a tus nietos sin un lugar. ¿Eso te parece justo? ¿Y a mí quién me pensó? ¿Quién me ofreció justicia cuando me encerraron en un cuarto de trastos? ¿Quién me defendió cuando me convirtieron en un mueble viejo? No busco justicia de tribunales, Ramiro. Yo ya hice justicia en mi conciencia. Si querés ir a juicio, adelante. Yo ya gané. No por papeles, sino porque ahora duermo en mi cama sin miedo. Porque esta casa volvió a tener alma. Porque cada mujer que entra por esa puerta me recuerda que no estoy sola». Ramiro no respondió. Guardó los papeles, se levantó y antes de salir me miró por primera vez en meses. No con odio, con derrota, con esa comprensión tardía que llega cuando ya no hay nada que salvar. Cerró la puerta sin decir adiós. Días después, recibí una notificación. La demanda no procedía. El intento fue rechazado por inconsistencias, por falta de fundamentos. Era oficial. La casa era del monasterio. Y yo, su habitante legítima hasta mi último aliento. Con ese documento en la mano, me senté en el escritorio que antes fue de Ignacio y comencé a escribir mi testamento. Fue sencillo. Dejé estipulado que, al morir, mi deseo era que la casa siguiera siendo hogar para mujeres abandonadas. Que mis pocos bienes fueran a parar a quienes de verdad supieran ver su valor. Excluí a Nidia y a Ramiro. No por rencor, sino por coherencia. Solo dejé un fondo modesto para mis nietos, bajo condición de que lo reclamaran personalmente cuando cumplieran 18. Quería que ellos tuvieran la oportunidad de mirarme a los ojos, de entender la historia, de elegir su propio camino. Cuando terminé, firmé con una sonrisa. Era la primera vez en mucho tiempo que mi firma no temblaba.
Aquella noche dormí profundamente. La casa estaba en silencio, pero no en soledad. Escuchaba las respiraciones pausadas de las mujeres que ahora la habitaban, las maderas crujir con su canto antiguo, el viento mecer las cortinas. Me desperté antes del amanecer, como en los viejos tiempos. Preparé café para todas. Salí al porche. Respiré hondo. Las hortensias estaban en flor. Por fin. Esta vez no para mí. Para todas. Han pasado ya algunos meses desde que la casa cambió de rumbo. Y aún me despierto a veces creyendo que todo fue un sueño. No porque quiera volver atrás, no. Sino porque la paz que siento es tan extraña que mi cuerpo, acostumbrado a décadas de tensión, no sabe del todo qué hacer con ella. Las mañanas ahora son diferentes. Me levanto sin apuro. Abro las ventanas. Dejo que el sol entre como un huésped bienvenido y me sirvo una taza de café fuerte, como me gustaba tomarlo con Ignacio. A veces le hablo en voz baja, como cuando era joven y le contaba mis planes mientras él horneaba pan. Le cuento lo que hacemos aquí. Cómo las mujeres que llegan al hogar se transforman con los días. Cómo pasan del silencio temeroso a las risas que estallan en el patio mientras riegan las plantas o lavan la ropa juntas. Le hablo como si él pudiera escucharme. Como si entendiera que, al final, este lugar no se convirtió en lo que soñamos, sino en algo aún más necesario. La casa ya no tiene rincones vacíos ni pasillos llenos de tensión. Tiene vida. Tiene ritmo. Las paredes respiran al compás de quienes la habitan. Cada cuarto tiene una historia nueva. Cada voz que la cruza le da otro matiz al eco que antes era triste. A veces, cuando el día termina y el silencio cae sobre nosotras, me gusta caminar descalza por el piso frío y tocar las puertas cerradas con una mano suave, como saludando a cada una de las mujeres que duermen detrás. Mujeres como yo, mujeres que amaron, que dieron todo, que fueron desplazadas, ignoradas, pero que no se rindieron del todo. Aquí no somos mártires, no lloramos por compasión, lloramos por reconocimiento. Y después seguimos, porque lo que nos queda de vida también merece ser vivido con dignidad. No he vuelto a saber de Ramiro. A veces me cruzo con su hermana en el mercado y ella baja la vista. Hace como si no me viera. Me alegra no saber de él. No le deseo mal, pero tampoco me interesa su camino. Con Nidia, en cambio, hay una especie de hilo invisible que aún no se rompe del todo. Me llama cada tanto. Me pregunta cómo estoy, si necesito algo. Le digo que estoy bien. Me cuenta que están viviendo en una casa alquilada en las afueras, que los chicos están creciendo rápido. Me ofrece visitarme. Yo le digo que cuando esté lista, sabrá que puede venir. No le cierro la puerta, pero tampoco la empujo a cruzarla. Tiene que decidir sola si quiere conocerme de nuevo. Ya no como madre disponible para todo, sino como mujer que aprendió a decir basta. De vez en cuando, alguno de mis nietos llama desde el teléfono de Nidia. Sus voces tímidas me arrancan sonrisas. Me cuentan de la escuela, de sus dibujos, de los partidos de fútbol. Me preguntan si sigo tejiendo. Les digo que sí, que ahora les enseño a otras mujeres, que estamos preparando una feria solidaria. Uno de ellos me dijo hace poco: «Te extraño, abue, pero te escuchás contenta». Y tenía razón. No lo digo mucho, porque a esta edad parece casi indecente confesar que una está feliz. Pero lo estoy. En esta casa llena de remiendos y memorias, encontré un sentido que nunca imaginé. A veces me siento a mirar las fotos antiguas. Ignacio con su delantal blanco, Nidia con sus moños de escuela,
Yo joven con las manos manchadas de hilo y aguja. Las miro sin tristeza. Las acepto como parte de lo que fue. No todo lo viejo tiene que doler. Algunas cosas, simplemente, son pilares sobre los que construimos otra versión de nosotras mismas. Y eso intento cada día, ser la mejor versión posible con lo que queda. Me duele el cuerpo, sí. A veces las piernas no me responden. Las noches frías me recuerdan que los huesos guardan memoria. Pero el alma, curiosamente, se siente más ligera, como si, al fin, hubiera soltado el peso de todo lo que callé durante años. Aquí ya nadie me prohíbe dormir en mi cama. Nadie decide por mí. Y eso, para una mujer de mi edad, no es poco. Es un triunfo. Uno silencioso, pero profundo. Uno que no necesita aplausos ni medallas. Solo esta paz. Este calor tibio en el pecho. Esta certeza de que hice lo correcto, aunque haya dolido. Que elegí mi dignidad por encima de la costumbre. Y que por primera vez en mucho tiempo me pertenezco. Completa, libre, en casa.